Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Bueno, yo te voy a decir la verdad, Edwin. Yo estoy súper encantada. Bueno, ¿y por qué, Pura? Comparte. Ay, es por la invitada del día de hoy. Y el tema. Pero óyeme bien, Edwin, una superestrella, cardióloga intensivista. Ajá. La doctora Aracelis Gómez. Cardióloga intensivista, o sea que tiene el agua puesta siempre. Así mismo, con todos los poderes, ya tú sabes, con todos los poderes. Y viene a hablar algo que así como siempre, no se habla todos los días. Utilidad de la unidad de dolor torácico. ¿Qué te parece? Bueno, utilidad de una unidad de dolor torácico, o sea, de cuando a una gente le duele el pecho. Así mismo es. Ay. Le damos la más cordial bienvenida a Araceli. Araceli, bienvenida. Caramba, qué placer, doctora, tenerla aquí con nosotros. Y vamos a entrar de una vez, pues ella intensivista, ya está preparada para que entren de una vez a fuego. Sí, porque el intensivista, señores, tiene el agua puesta, la habichuela hirviendo en todo momento. Bueno, así es. Doctora, vamos a entrar de una vez entonces en materia, tomando en consideración el tema que nos ocupa en este momento. ¿Qué es una unidad de dolor torácico? Y si es importante en estos tiempos que las instituciones de salud cuenten con una unidad de dolor torácico. ¿Y por qué? Bueno, mira, qué bueno que abordamos ese tema, porque como dijo la doctora, es un tema del que hablamos pocas veces, pero realmente es un tema muy, muy importante y que deberíamos conocerlo no solo en el área médica, sino también en la población general. Por ejemplo, las unidades de dolor torácico son áreas que están dentro del centro de salud, pero que están guiadas por un personal especializado con el objetivo de evaluar el paciente con dolor torácico. El objetivo de esto es que ese paciente sea identificado de forma temprana y eso te permite a ti el tiempo de tú ver y ganar tiempo con un paciente con un dolor torácico que sea síndrome coronario agudo o descartar un paciente que no sea un síndrome coronario agudo. Entonces, de ahí viene el real valor de tener una unidad, porque tú vas a hacer un manejo guiado por protocolo y eso te va a eficientizar el servicio. Ok, doctor, entonces vamos a poner en blanco y negro lo siguiente. En blanco y negro. En blanco y negro. Doctora, un dolor torácico es un dolor en el pecho. Entonces, hay unidades que están especializadas para recibir a ese paciente con un dolor en el pecho. Y ese dolor en el pecho, doctora, es importante atenderlo con tiempo. ¿Por qué? ¿Y qué es eso de síndrome coronario agudo? Exacto. Muy buena pregunta. Mira, hay muchas cosas de qué hablar cuando uno dice dolor en el pecho. Sí, o dolor pero bastante. torácico, o cuando tú dices síndrome coronario agudo, la población general. Sobre todo. ¿Y eso con qué se come? Síndrome, exactamente. Exactamente. Mira, cuando hablamos de dolor de pecho, hay que dividirlo en dos partes. Primero, el dolor de pecho, que puede ser algo no significativo. Y segundo, el dolor de pecho que puede matar al paciente. Por eso es importante. Pero un dolor de pecho puede matar a un paciente. Sí, depende de cuál sea la causa. Por eso decimos, ¿por qué una unidad de dolor torácico? ¿Y por qué evaluar a un paciente que va con dolor de pecho de una forma tan rápida? De hecho, el objetivo de una unidad de dolor torácico es que en los primeros 10 minutos que el paciente llega, se le realice un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque un dolor de pecho, de acuerdo a la causa, puede matar al paciente incluso antes de llegar a la emergencia. No el dolor, sino la causa que lo está produciendo. Y cuando el paciente no está bien orientado de qué puede ser lo que tiene, el paciente no sabe a dónde acudir. Entonces, tenemos emergencia que ve de todo tipo de paciente. El paciente llega, me duele el pecho, puede ser que pase ahí 10 minutos, pero puede ser que pase una hora esperando que alguien lo atienda. Entonces, toda persona que tiene dolor de pecho, desde que llega a la puerta de emergencia o de una unidad, hay 7 características que siempre hay que evaluar con un dolor de pecho. Por ejemplo. ¿Cuándo te inició? ¿Cómo te inició? ¿Cuánto tiempo tienes con el dolor? ¿Cuál es la intensidad? ¿Con qué te mejora? ¿Qué lo desencadena?
Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a estratificar de una vez, ¿es una causa grave o es una causa no grave? Tú puedes llegar con un dolor de pecho que sea un espasmo muscular, pero tú puedes llegar con un dolor que sea una disección de aorta, y eso es algo muy grave. Una disección de aorta, una cosita. Una cosita. O tú puedes llegar con un dolor que sea una tromboembolia pulmonar, eso es algo Eso es serio. muy serio, pero una unidad de dolor de pecho te da a ti el beneficio de poder evaluar a ese paciente y estratificarlo de forma temprana, y así tú tienes el abordaje inmediato al paciente de alto riesgo o tú descartar el paciente que es de bajo riesgo. Ay, Dios mío, pobre. Sí, Araceli, tú sabes que hablamos, nos la pasamos diciéndole a la gente, si usted le duele el pecho, arranque por emergencia. Deje de estar inventando tanto, diciendo, no, que es un gas. O bébete un analgésico para enmascarar el asunto. Sí, o no, lo que pasa es que yo levanté algo muy pesado. Sí. Y cogió demás, un viento. demás. ¿Hay alguna característica, Araceli, que le podamos decir a la población sobre ese dolor en el pecho? Lo primero es que a usted le duele el pecho, deje de estar haciendo el diagnóstico y arranque para emergencia. Pero algo que pueda ayudar a la población a decir, uy, con este dolor en el pecho debo tener cuidado, o alguna otra sintomatología que también uno deba decir, déjame arrancar para emergencia, que esto como que no va bien. Sí. Mira, esa es una excelente pregunta y se la voy a responder así, como que estoy mirando al que está en su casa. Si usted tiene dolor de pecho y es en tórax anterior, de hecho, mira el gesto que pongo, que muchas veces los pacientes te llaman y me dicen, me duele así. Si te dijo me duele así, corre, eso es un dolor opresivo. Si usted tiene dolor de pecho y ese dolor es opresivo, eso como que tiene una sensación de que le están apretando, de que tiene algo pesado en el pecho o de que tiene un nudo en la garganta. Si ese dolor de pecho, además de eso, se le va o al brazo o al cuello o a la mandíbula, o si tiene sudoración, o si tiene náusea, o si tiene vómito, o si se le va a la espalda, si ese dolor le dura más de 15 minutos, oiga, no se quede en su casa, no vaya a decir que usted se va a tomar un protector gástrico, que usted se va a tomar un analgésico, váyase a emergencia, porque eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Eso puede hacer la diferencia entre el abordaje temprano y salvar músculo cardíaco, que ese es el objetivo siempre en el caso de un infarto, o puede hacer la diferencia en el abordaje temprano de alguna otra patología grave. O sea, el dolor de pecho no es para decir, yo levanté una cosa pesada y me duele y me quedé en mi casa. ¿Por qué? Porque usted puede levantar una cosa pesada y hacer una disección de aorta, pero si usted no sabe qué es eso, usted se va a quedar en su casa. Eso igual, si usted tiene un dolor de pecho, que muchas veces te lo describen tal cual los pacientes, y usted lo siente como un dolor desgarrante, que se le va a la espalda, o sea, como que lo están cortando, que se le va a la espalda, y que ese dolor además se puede acompañar de dificultad para respirar o de sudoración, vaya a emergencia, no se quede en su casa. Ok. Ella no va a estar hablando de lo que mata esto. Sí, porque esos sí. son Bueno, con los yo el lo que paciente estoy tiene que entendiendo convivir. es que hay dolores, que un dolor en el dolores que pecho, matan. hay dolores que matan. Exacto. Y Hay si una me- canción que dice hay eso. dolores que matan. Y si hay, Pero no hay amores que matan, hay dolores y que se hizo de matan. cuarto una señora ahí en Perú. ¿Tú no has visto eso? No. Haciendo un bailecito Ay, rarísimo. ay, ¿verdad? Muchachos, oye, han puesto un antes y un después de la señora. Sí, es verdad, Y la es señora verdad. está, mira, Hay dolor. se alivió un poco. Pero sí. no es dolor, es amor. Sí, exactamente. Pero bueno. Así mismo, hay amores que matan. Así hay dolores mismo. que matan. No, Hay dolores que Y si en matan. el transcurso de ese dolor en el paciente, de repente tú ves una luz y unas manos que te están diciendo así, el dolor de pecho, sí. No la siga. No siga la luz, esa es la clave. Doctora, estos tipos de dolores de pecho, ¿verdad? Y para que retomemos lo de síndrome coronario agudo, ¿qué es? Se presentan más, según su expertise profesional, en hombres o en mujeres. Mira, las enfermedades cardiovasculares eran más comunes en hombres, pero ya realmente las mujeres estamos igualando, y sobre todo después de cierta edad, después de los 60 años, las mujeres igualan a los hombres en los riesgos cardiovasculares. Así que eso es, independientemente de quién sea, puede tener el mismo riesgo para hacer un evento. ¿Y a qué ustedes le llaman síndrome coronario agudo? ¿A qué ustedes le llaman Ok. síndrome coronario coronario agudo es el dolor causado por una causa cardíaca.
dígase angina de pecho o infarto agudo al miocardio, que te lo va a diferenciar una de dos cosas, que son los marcadores cardíacos, que son pruebas de laboratorio, o los cambios en el electrocardiograma. Pero se describe para el dolor que es de característica de origen cardíaco. Pero entonces, por lo que yo entiendo, Pura, si a usted le duele el pecho, yo entiendo que está más que claro que hay que arrancar para el médico, que usted no se puede poner porque no hay forma de que lo que ha descrito la doctora en este momento se pueda resolver en una casa. Eso hay que arrancar para el médico y caer en unas buenas manos, en una buena unidad de dolor torácico, que sepan lo que van a hacer contigo. El gran problema de el dolor en el pecho es que las causas son muchas y que nos los va a decir Araceli, ¿verdad? Son muchas y que tiene que ser un profesional el que diga, mire, es esta o es esta la causa del dolor en el pecho y decir, no, eso no es nada, eso no lo va a matar, le puedo dar tratamiento desde aquí. O no, a usted hay que hacerle tal o cual, o a usted hay que ingresarlo. Tú no puedes decir, Araceli, vamos a decir 5 o 6 de esas causitas que causan dolor en el pecho y que hay que arrancar corriendo para emergencia. Hay que arrancar para emergencia con su folder de prearreglo. Yo dije 5 a 6, pero... Sí. Hay una lista. Sí. Mira. Y arrancar para emergencia con el folder de prearreglo de la funeraria aquella. No, tampoco. Sí, claro. Llegó a tiempo, usted llegó a tiempo. Bueno, pues está bien. Mira, hay una lista larga y te lo voy a dar en orden de prioridad, o sea, en orden de lo que te pone en riesgo y de lo que menos te pone en riesgo. Están las causas cardíacas, las causas vasculares como están, puede haber causas pulmonares, causas musculoesqueléticas y causas orgánicas, diríamos, de vía digestiva y demás. Empezando por la de más riesgo, el dolor puede ser causado por un infarto, por una angina de pecho, que ahí están las cardiovasculares, de hecho por una pericarditis, por una miocarditis. Una pericarditis. Que una pericarditis no es algo tan grave como un infarto, pero una miocarditis sí puede ser algo muy grave. Que esas son inflamaciones de las capas del corazón, no de enfermedad coronaria como tal. De ahí te siguen los vasculares, como las disecciones de aorta, las tromboembolia pulmonar, que son de las causas. Explíquele a la gente qué es una disección de aorta, para que ellos sepan, para que las personas que nos ven y nos escuchan por Forian Salud Podcast sepan qué es una disección de aorta, porque como usted mencionó hace un momento, que si usted cargando algo pesado puede tener inclusive una disección de aorta. Mira. La aorta, vamos a empezar por esa parte, ¿verdad? La aorta, mire usted, como que le estoy hablando a una población general para que me entiendan de una forma simple, ¿verdad? La aorta es como un tubito. Imagínese un sorbete, pero de un grosor mucho más grande. Es un tubito que sale directo del corazón, del ventrículo izquierdo, y va a dar circulación a todo el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque sale desde aquí, pero da vasos que van al cuello y cerebro. Da vasos que dan a la parte inferior, a las piernas, riñones, todo está irrigado dependiendo de la aorta. ¿Qué pasa con ese tubito? Ese tubito está expuesto todo el tiempo a una resistencia. ¿Qué es esa resistencia? Lo que tiene que hacer es cada vez que el corazón bombea sangre para tu cuerpo. Hay razones, sea por la misma enfermedad del tejido de ese tubito o de ese vaso, o sea por otras causas, o sea por presión muy alta, por alguna otra razón, ese vaso puede enfermarse o puede tener un tejido laxo que no sea de muy buena calidad, que ya eso viene siendo por otras razones. Y en algún momento de la vida, ese tubito puede empezar a dilatarse y a ponerse más grande de lo normal. ¿Qué pasa cuando tienes un globo y tú empiezas a inflarlo? Ese globo, sus paredes se ponen débiles. Entonces, ¿qué pasa con la aorta? No se estalla, puede hacerlo, no se estalla así como tal, pero puede hacer lo que nosotros diríamos, por ejemplo, en una madera, que tú dices, eso está cuarteado, o en una pared. Literal, así pasa con la aorta. Tiene capa interna y tiene capa externa. Esa capa interna puede hacer esto, cuartearse, rasgarse, y eso hace que ese flujo de sangre que transita por ahí se pase fuera de la parte interna a un espacio externo. Entonces eso es lo que decimos, la sangre se está pasando a un espacio extraluminal. Esa irritación del roce de la sangre por un área fisurada
es lo que causa dolor. Por eso el paciente lo describe como que tengo un dolor, como si me estuvieran cortando con un cuchillo o como si me están desgarrando. Es la verdadera emergencia pura. Y es un dolor muy, muy intenso. Literal, el paciente siente que se va a morir y es la verdad, se va a morir si no lo asiste rápido y si no lo identifica rápido. Ya. Entonces, eso es la disección de aorta. Puede pasar en un vaso que esté muy dilatado, pero a veces vemos que el vaso no está muy dilatado, sin embargo está disecado. La disección es eso, esa fisura en la pared del vaso que puede en algún momento romperse y el paciente morir incluso de forma súbita. Le tenemos más miedo a la disección que al mismo infarto. Sí, realmente sí, le tenemos más miedo a la disección que al infarto. Sí. Bueno, Pura, hay que ir al médico a hacerse su chequeíto en estos días. Entre las otras causas. Sí, hacerse su ecocardiograma strain. Se quedó como con esa parte. ¿Qué más causas? ¿Qué más causas? Otras causas? Ya fuimos a parte vascular. Si nos vamos a pulmón, podemos tener las inflamaciones de la pleura, como si tienes una neumonía con derrame pleural, tú puedes tener dolor de pecho y es un dolor bastante molesto. Si tú tienes algún otro proceso de derrame pleural por la razón que sea, si tú tienes un tumor de mediastino que te esté causando compresión, tú puedes tener dolor de pecho. Si nos vamos a la parte musculoesquelética de caja torácica, tú puedes tener inflamación del esternón, inflamación de arcocostales, que son la osteocondritis, me dio una osteocondritis pura que mira. Eso duele y duele con ganas. Pero sí. Bastante. Sí, y mientras más tú te mueves, entonces se te va como regando. Sí. Eso es duro. Si nos vamos a parte ósea, en columna, tú puedes tener lesiones de columna que te den dolor, que se irradian al tórax anterior y son dolores muy intensos. Sí. Pero si nos vamos abajo, tú puedes tener enfermedad ulceropéptica que te causan dolor y dolores y el reflujo gastroesofágico y dolores tan incómodos que se confunden con el dolor de un infarto. Pero si nos vamos un poquito más abajo, si haces una pancreatitis, si haces una colecistitis, ese dolor puede irradiarse al tórax y también tú percibirlo inicialmente como dolor torácico. O sea, que son muchísimas razones. Ahora, no es lo mismo un dolor por un espasmo muscular, que no va a pasar nada, que un dolor por una disección o por una tromboembolia. Obviamente, eso tú debes ver que te vea el médico para él decirte, no, eso es una gastritis, o decirte, no, espérate, que esto es algo grave. Por eso lo importante de buscar la asistencia. De ir a donde hay que ir. Pura. Sí, no, Exacto, no es así. Exacto. Cuéntanos, Araceli, ¿cuál es el transitar de un paciente que llegó a emergencias y dice va a unidad de dolor torácico? ¿Cómo ocurre ese transitar? Mira, lo ideal es que el paciente que llega a emergencia, la emergencia debe tener primero un área de triaje, que es lo que te identifica quién le dio prioridad. El paciente tiene dolor de pecho. Ahorita hablábamos de las características. Mira, ese dolor tiene tal y cual característica que me son sospechosos. Ese paciente debe tener prioridad y pasar de inmediato a la unidad de dolor torácico. ¿Por qué? Porque todo paciente que llega al centro médico con dolor de pecho debe ser visto y se le debe realizar un electrocardiograma. En el triaje no se pierde un poquito de tiempo. Sí, se pierde tiempo. Por eso es que es importante que en cuanto el paciente llegue al área de triaje, ¿por qué usted viene? Tengo dolor de pecho, pásalo de una vez. ¿Por qué? Porque debe tener en la unidad de dolor de pecho un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Eso te va a hacer la diferencia muy grande entre ganar tiempo para el abordaje inicial de una vez de un paciente con una condición grave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el paciente te pasó en los primeros 10 minutos, lo viste, lo evaluaste, hiciste un electrocardiograma y tu electrocardiograma está normal. Eso te da un poquito de respiro, de tranquilidad y decir, ok, ya tengo un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, está normal, te sigo evaluando y veo la secuencia. Entonces, ¿cuál debe ser el abordaje? Llegué con dolor de pecho. Me identificaron que fue por dolor de pecho. Primero 10 minutos, pasa al área, un electrocardiograma y de ahí el médico se encarga de darte los siguientes pasos de acuerdo a la estratificación del riesgo que te haya dado el médico que te evaluó. Porque por eso es lo bueno de tener la unidad de dolor torácico. ¿Por qué? Porque tú estratificas el paciente cuando llega. Es una unidad protocolizada. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a evaluar, mira, tengo un paciente de tantos años, viene por esto, tiene antecedentes de tal. Y tú le vas a dar una puntuación. Ah, no, mira, este paciente de alto riesgo. Ok, a este tengo que caerle encima. No, este es de bajo riesgo. Con este me voy más suave. Pero ya tú identificaste. El paciente no sabe cuál es su riesgo. Independientemente de sus comorbilidades, el paciente no sabe cuál es su riesgo. Pero tú sí.
Excelente, excelente. Bueno, realmente por lo que usted dice, doctora, fácilmente la vida de un paciente se puede definir en cuestión de minutos. Sí, En realmente. cuestión de minutos, dependiendo del abordaje oportuno que tenga esta persona. Entonces de ahí viene el que si a usted le duele el pecho, reiteramos nueva vez, usted en vez de tomarse un antiinflamatorio, un analgésico o acostarse, que eso se le va a pasar en un ratico, porque fácilmente se acuesta y se le va a pasar, pero es que no se va a volver a levantar, ¿verdad? Porque hay pacientes que han tenido, de hecho vimos recientemente, que no sé si ustedes lo vieron, una persona, eso es reciente, que en una entrevista en un medio televisivo hizo un evento Una muerte súbita. y murió. Y cuando yo vi esto realmente me impactó porque de hecho la persona no era una persona, era una persona relativamente joven, un adulto joven, e hizo un evento en público, que eso obviamente a su familia, ¿verdad? No, Lo marca y eso afecta ahí. a todo el que Los está. cardiólogos recibimos muchos pacientes de una vez desde que pasa algo así público, porque entonces Sí. las personas crean la alerta y dicen, ay, le pasó a este que es joven, déjame ir a Así evaluarme. mismo es. Y probablemente en la mayoría de las veces hay sintomatología que ocurre con el paciente que se queda ahí como tranquilo, Eso no es nada. pensando que eso no es nada. Y a veces no es nada, pero cuando es, en ocasiones llegan con el corazón desbaratado. Así es, así es. Mira, algo que la doctora y yo siempre hablamos cuando estamos en la unidad. Hay que hablarle a la gente, hay que hablarle a la gente, hay que decirle a la gente. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es una cosa maravillosa, es una máquina perfecta. Sí. Lo que pasa es que la gente no le presta atención. Tu cuerpo te da signos de alarma, Ujú. pero la gente no le presta atención. La gente se acostumbra a de que subo la escalera y me canso, pero yo antes no me cansaba. ¿Y por qué ahora me canso tanto? No pasa nada. A que antes yo subía y ahora siento una opresión en el pecho, pero antes yo no sentía eso. Pero no pasa nada, seguro comí algo, me cayó mal. Le buscan muchas razones. Y así, el cuerpo te va dando muchas señales y la gente no le presta atención hasta que ocurre el evento. Y es bueno que la gente sepa que tiene que aprender a identificar las señales de alarma de su cuerpo. Cuando usted se siente algo que usted entiende que no es normal, vaya, investigue por qué es. Y yo, de hecho, Pura, y mi estimada doctora Gómez, señores, hay gente que le duele el pecho y lo que hace es que se toma una aspirinita, se le pasa obviamente, no obviamente, pero se le puede pasar el dolorcito del pecho en el momento, y puede ser que esté enmascarando un evento. Entonces, esto lo digo porque eso es sumamente normal aquí y más normal, Pura, de lo que tú te puedas imaginar. De hecho, yo creo que en el mes yo recibo así de gente que me dice, en estos días me dio un dolorcito en el pecho, muchacho, y me bebí una aspirinita. Y me mejoré. Y yo me quedo miérquina. No, de verdad, Pura. Sí, En el sí. mes yo recibo por 1 o 2 estudiantes. Y de hecho, en estos días hubo una estudiante mía que me dijo, y ella lo va a ver el podcast porque ella nos sigue, a mí me dio un dolor en el pecho porque yo iba a montarme en una guagua y como que di un acelerón ahí de repente y me dio un dolor en el pecho y que me cogió el lado izquierdo, qué sé yo, que yo, ¿cómo? ¿Usted se llegó a montar en la guagua? Sí, no, yo me fui como quiera. ¿Y qué usted hizo? No, que cuando me bajé, mire lo que compré, un X de aspirina, ¿verdad? De una marca X. Y yo le dije, bueno, está bien, perfecto. Pero fue al médico, no, yo me la estoy tomando 7 días, me estoy tomando una por 7 días. Digo, yo sé que ya usted se hizo el está muy diagnóstico, se indicó su propio medicamento. Sí, maestro, sí. esto no va a pasar de ahí. Y con seguridad. Yo seguí con mi clase. Sí, no, porque hay no. gente que si tú la mueves se puede perder. Yo la dejé tranquila. Ella se diagnosticó y se puso su tratamiento. Sí, yo me estoy tomando una cada 7 días. Me la estoy tomando inclusive con las comidas para que no me haga una úlcera. Usted sabe que eso lastima la mucosa gástrica y yo me quedé así. Yo, no, pero mire qué bien. Qué bien. Y mujer, obviamente, mujer y 40.
y 40, que obviamente tiene que estar ahí cerquitica de la menopausia. ¿Me entiendes? Que es un factor de riesgo. Sí, eso es. Para cuestiones cardiovasculares. Cada vez tenemos gente más jóvenes. Exactamente, en esos asuntos. Cada vez más y más jóvenes con eso. Aracelis, bueno, parte de las razones por las que hablamos de unidad de dolor torácico es porque no hay unidad de dolor torácico en todos los lugares. Qué buena pregunta, pura. ¿Dónde no? No digamos dónde no hay. ¿Dónde hay? Sí, porque si arrancamos donde no hay, el día no va a alcanzar. Pero ¿dónde hay? Ay, pura, qué pregunta. Va. No vamos a decir dónde hay, pero vamos a decir que hay pocas. No. Vamos a decir dónde hay. Vamos a decir dónde hay. Bueno, mientras tanto, arranquen para la plaza. En lo que se aclare el agua, arranquen para la plaza. Ya, lo digo yo entonces. En lo que se aclare el agua, arranquen para la plaza. Exactamente. Que por ahí ustedes se van a encontrar con Pura, ¿verdad? Y con la doctora. Y con Araceli. Y con la doctora. Bien atendidos. Bueno. ¿Por qué es que no hay unidad de dolor torácico? Porque hay una razón, ¿eh? Hay una razón. ¿Y cuál será? Vamos a ver, Araceli nos va a decir. Yo creo que es mucho por disposición de las mismas instituciones de tomar un tiempo para trabajar esa parte y hacerlo de forma organizada. Porque recuerda que para hacer proyectos, cosas diferentes, tú tienes que tener la disposición no solo de personal y de tiempo, sino económica. La parte económica. Tal vez para muchos centros decir, bueno, yo tengo una emergencia, que llegue ahí todo el mundo se vea como y se vean y listo. Pero no es lo mismo para nada. Tú tener una emergencia donde llegue todo el mundo, se vea en el tiempo que sea, a tú tener una emergencia donde tu paciente con dolor de pecho va automáticamente derivado a una unidad que te lo va a ver de forma protocolizada y te va a estratificar. De hecho, yo creo que esa es la razón principal, es porque no se han enfocado en ver el gran beneficio que da eso. Porque es que te da beneficio en todos los aspectos. Okay. Primero, vas a identificar de forma temprana al paciente. Y por lo tanto, el abordaje va a ser más temprano y el beneficio para el manejo de ese paciente va a ser mucho más. Segundo, te va a dar, de hecho, beneficios a ti en el sentido de economía y de todo. ¿Por qué? Porque si identificaste al paciente temprano, vas a reducir el tiempo de hospitalización del paciente que tiene que ingresar porque lo identificaste temprano y vas a reducir el riesgo de complicaciones. Segundo, porque lo haces por protocolo y vas a descartar temprano el paciente de bajo riesgo y el paciente que no cae para condiciones graves que deba ser hospitalizado de inmediato. Y eso te va a ganar tiempo y te va a ahorrar tiempo a ti también. Y la otra cosa es que te va a descongestionar la emergencia, porque no es lo mismo que tú tengas 4 pacientes ahí esperando por dolor de pecho a que alguien lo atienda, a que ya te lo vieron aquí y te dijeron, ingrésalo, mándalo a su casa. Eso te descongestiona la emergencia de forma considerable, porque el dolor de pecho es una de las principales causas de asistencia de los pacientes a las emergencias. ¿Cuáles especialistas, doctora, deben de estar ahí en esa unidad de dolor de pecho? O sea, cualquier especialista o médico, profesional de la salud, puede recibir a un paciente con dolor de pecho en una unidad de dolor torácico. En la unidad de dolor torácico no está cualquier especialista, está especialista del área de la cardiología o un personal entrenado por los cardiólogos y en acompañamiento de los cardiólogos. ¿Por qué? Porque la identificación correcta de un electrocardiograma o de un ecocardiograma o a dónde tú derivar el paciente que dijiste, mira, su electrocardiograma no tiene una elevación del ST que hay que llevarlo a hemodinamia, pero ese electro es dudoso, vamos a mandarlo a pruebas no invasivas. O sea, tú tienes que tener la pericia, el conocimiento de a dónde derivar el paciente, porque no todo el paciente que llega se va a su casa o se interna. Eso no son problemas. Problema es el que tienes en el medio. ¿Y con qué hago? Entonces tú tienes que tener el conocimiento de decir a dónde lo derivo y cuál es el siguiente paso. Porque hay pacientes que tú lo puedes dejar en observación y en horas después, siguiendo un protocolo, tú mandarlo a casa. Bueno, es más claro, de ahí no se puede. Claro. Arranquen para la plaza. Claro. Ay. Lo que pasa es que hay algunos procedimientos que hay que tener el conocimiento de cómo se hace, la interpretación y luego, lo que yo siempre llamo, la voy a registrar esa frase,
estructuren el razonamiento. Claro. No, porque si razonaste mal. El proceso de toma de decisiones se complica. Si razonaste mal. Se complican las decisiones. El paciente no va a ir bien. Extraordinario este episodio. Sí. Aracelis, ya digamos que cerrando toda esta parte de unidad de dolor torácico, ¿hay algún tiempo en específico que se debe tener en unidad de dolor torácico? Como una unidad que funcione bien. ¿Cuánto tiempo dura el paciente ahí en ese? La unidad de dolor torácico es un espacio virtual. No es como que aquí es la unidad, se tiene señalizada y todo, pero es virtual, ¿no? Y lo que se trabaja, en nuestro caso ya como que va a tener su área en específico, pero el tiempo que dura una persona en unidad de dolor torácico y cuáles serían esas recomendaciones que le darías a la población, que le hemos ido discutiendo, ¿verdad?, sobre qué debe de hacer, pero para que la población lo pueda tomar en cuenta. Mira, el tiempo, hablamos de que la unidad de dolor torácico es identificación temprana, diagnóstico temprano y acertado, ¿verdad? Entonces, en las primeras 24 horas de tú haber visto un paciente, tú tienes que tener todo resuelto en el sentido de que llegó tu paciente, en la primera hora ya tú identificaste qué es, qué voy a hacer con él. El paciente que decíamos que se queda en el intermedio, que voy a hacer otras pruebas, y ahí tú te puedes llevar más horas, porque por ejemplo, si decidimos llevar al paciente, mira, lo vamos a hacer pruebas no invasivas, pero no queremos someterlo a estrés para hacer, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, no, vamos a hacer una angiotomografía coronaria. Hay algunas cosas que tú tienes que hacer para preparar a ese paciente, que si tenga buena frecuencia, que tal cual, y pasarlo a una angiotomografía coronaria que tú la tienes disponible ahí mismo en el hospital para hacerla y tener un reporte de una vez el mismo día. O sea, que tú no necesitas tener un paciente de un día a otro en una unidad de dolor torácico. En esas primeras 24 horas tú tienes que tener decidido todo lo que va a ser. El que te llega fácil, que es un diagnóstico, mira, tiene un infarto con elevación del ST. No, eso en la primera hora tú tienes que tenerlo resuelto. ¿Por qué? Porque tú tienes que, en los primeros 90 minutos de tú haberlo visto, de asistencia al médico a la sala de hemodinamia, para tu salvar el músculo cardíaco, estamos hablando de una hora y media, o sea, que tú tienes que tenerlo resuelto, identificado en la primera hora. Entonces, es un poco variable de acuerdo a con qué te llegue el paciente, pero tú no puedes tener un paciente más de 24 horas en una unidad de dolor torácico, porque ahora no sé cómo lo voy a identificar. Y eso es lo bueno. A veces uno ve un paciente 2 días esperando una emergencia y uno dice, por amor de Cristo, 2 días. ¿Cómo es que tiene 2 días, 3 días esperando una emergencia? Y llegó por dolor de pecho. Entonces, ¿cómo? Eso te hace a ti agilizar para ingresar o descartar al paciente. Ahora, ¿qué es lo recomendable para la población? Si usted tiene dolor de pecho, independientemente de que usted crea que puede ser cualquier cosa, que si me comí algo, que si hice un esfuerzo, que si caminé, si ese dolor de pecho le ha pasado de más de 20 minutos, no se automedique, vaya a emergencia, vaya a una unidad de dolor de pecho, que ahí usted va a tener personal capacitado para asistirlo y para decirle no es nada grave o es algo grave, hay que dejarlo aquí. Más claro no se puede, pura. Más claro no se puede. Sin desperdicio. Claro, como Sin desperdicios. Muchísimas gracias, Aracelis, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, doctora, de verdad que sí, que estamos muy agradecidos. Sí. Señores, si le duele el pecho, arranque para el médico. Muchísimas gracias. Deje de estar adivinando que ese dolorcito de pecho se puede dar una complicada del carajo. Bien. Y pues, algo doctora, que dijiste de la aspirina, usted no sabe por qué le duele, no ande tomándose la aspirina solo porque sí. Exactamente. Bueno, pura, yo entiendo que con este dolor de pecho, con este episodio, las personas entenderán que un dolor de pecho no es cualquier cosa y que, obviamente, gracias a la doctora Gómez, los pacientes aprenderán a cuidarse más.